Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos los salseos más jugosos del mundo del espectáculo, especialmente ese que viene directo desde Turquía y nos tiene a todos pegados a la pantalla. Es un placer inmenso tenerlos por aquí. Hoy prepárense porque la bomba que les traigo es de esas que hacen temblar los cimientos de la farándula. Sí, señores, han leído bien el título, Demet Özdemir. Castiga. Así con mayúsculas y todo el drama que merece la situación. ¿A quién? Pues ni más ni menos que a Can Yaman. Agárrense que esto se pone bueno. Antes de que salgan corriendo a dejar su comentario indignado o por el contrario, celebrando este supuesto enfrentamiento, déjenme pedirles un favorcito rápido, si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de noticias, rumores y por supuesto, mucho pero mucho drama turco. No se lo pierdan. Es gratis y nos ayudan un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, como todos ustedes saben, ha sido un auténtico culebrón tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, su química fue innegable. La chispa saltó a la vista de todos, y los rumores sobre un romance en la vida real no tardaron en inundar las revistas del corazón y las redes sociales. Durante un tiempo parecía que la historia de amor de Sanem y Can se había trasladado al mundo real. Los vimos juntos en eventos compartiendo fotos en Instagram, dedicándose mensajes cariñosos, todo apuntaba a que eran la pareja del momento. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la realidad era mucho más compleja de lo que parecía. Las agendas apretadas, la presión mediática y quizás, algunas diferencias personales, comenzaron a hacer mella en la relación. Los rumores de crisis empezaron a sonar cada vez con más fuerza, hasta que finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Demet y Can habían decidido tomar caminos separados. La ruptura, como era de esperar, generó un revuelo enorme. Los fans se dividieron entre los que apoyaban a Demet y los que defendían a Can. Las especulaciones sobre los motivos de la separación fueron de lo más variadas, desde celos profesionales hasta incompatibilidad de caracteres. Lo cierto es que ninguno de los dos protagonistas se pronunció al respecto de forma clara y concisa, dejando que las habladurías corrieran a sus anchas. Y aquí es donde entra en juego la palabra castigo. Porque, a ver, no se imaginen una escena de Demet persiguiendo a Can con un sartén en la mano, eso sería demasiado hasta para nosotros. El castigo al que me refiero es de otra índole, mucho más sutil pero, a mi parecer, bastante significativo. En los últimos meses, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras profesionales. Demet ha protagonizado varias series y películas que han tenido una gran acogida por parte del público. Can, por su parte, ha dado el salto a la televisión italiana, donde ha cosechado un éxito considerable. Sin embargo, a pesar de estar triunfando en sus respectivos proyectos, la sombra de Erkenci sigue siendo muy alargada. La serie que catapultó a ambos a la fama internacional sigue siendo recordada con cariño por millones de fans en todo el mundo. Y por supuesto, la pregunta que todos se hacen es: ¿volverán a trabajar juntos alguna vez? Aquí es donde entra en juego la decisión de Demet que, a mi entender, se puede interpretar como una especie de castigo hacia Can. Y es que, según fuentes cercanas a la actriz, Demet ha rechazado varias propuestas para protagonizar proyectos que la volverían a unir profesionalmente con Can. Sí, lo han oído bien. Demet habría dicho no a la posibilidad de volver a trabajar con su expareja, a pesar de que estos proyectos podrían haber supuesto un gran impulso para su carrera. ¿Por qué? Pues aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero déjenme darles mi opinión. Creo que Demet, de alguna manera, siente que Can no se comportó de la manera más adecuada durante y después de su relación. Quizás sintió que no la valoró lo suficiente, o que no fue honesto con sus sentimientos. No lo sé, son solo suposiciones. Pero lo que sí creo es que Demet quiere demostrar que puede triunfar por sí sola, sin necesidad de estar asociada constantemente a la figura de Can Yaman. Quizás quiera dejar claro que ella es mucho más que la compañera de Can Yaman en Erkenci. Quizás quiera reivindicar su talento y demostrar que puede brillar con luz propia. Y sinceramente creo que lo está logrando. Demet se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, y su agenda está repleta de proyectos interesantes. Ha demostrado ser una actriz versátil,
capaz de interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Y sobre todo ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, que no tiene miedo de tomar sus propias decisiones. Khan, por su parte, parece estar intentando superar su imagen de galán de telenovela. Se ha involucrado en proyectos más arriesgados y ha tratado de mostrar una faceta más seria y madura. Sin embargo, la sombra de Erkencikus sigue siendo muy alargada, y muchos lo siguen viendo como el eterno Candibit. ¿Volverán a trabajar juntos alguna vez? Solo el tiempo lo dirá. Pero por el momento parece que Demet ha tomado una decisión firme: seguir adelante con su carrera sin mirar atrás, y sin necesidad de estar asociada a Can Yaman. Y a mi entender, esa es la mejor forma de castigar a alguien que no te valoró lo suficiente, demostrarle que puedes triunfar sin él. Además, hay que tener en cuenta otro factor importante: las declaraciones de Can Yaman en el pasado, que, seamos sinceros, no siempre fueron las más afortunadas. Algunas de sus palabras fueron interpretadas como machistas y sexistas, lo que generó una gran polémica y dañó su imagen pública. Demet, como mujer y como profesional, puede que no esté dispuesta a pasar por alto estas declaraciones y a volver a trabajar con alguien que ha demostrado tener una visión del mundo tan diferente a la suya. Al final, se trata de una cuestión de principios y de valores. Y sinceramente la aplaudo por ello. Creo que es importante que las mujeres alcen la voz y no se conformen con menos de lo que merecen. Creo que es importante que se defiendan a sí mismas y que no permitan que nadie las menosprecie o las infravalore. Demet Özdemir es un ejemplo de mujer fuerte e independiente que ha sabido labrarse su propio camino en el mundo del espectáculo. Y su decisión de no volver a trabajar con Can Yaman, aunque pueda parecer dura o radical, es una muestra de su integridad y de su determinación. Así que ahí lo tienen, chismosos y chismosas. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue dando que hablar, y su relación sigue siendo objeto de debate. Pero al final, lo importante es que ambos sigan adelante con sus vidas y que sean felices, cada uno por su lado. En resumen, hemos visto cómo la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, nacida en el set de Erkencikus, ha evolucionado desde un romance prometedor hasta una separación mediática. Analizamos cómo, a pesar de las oportunidades profesionales que podrían surgir de una nueva colaboración, Demet ha optado por seguir su propio camino, lo que interpretamos como una forma de castigo, basada en el deseo de reivindicar su talento y su independencia. Consideramos también las controvertidas declaraciones de Khan en el pasado como un posible factor influyente en la decisión de Demet. Y ahora, llegamos al final de este jugosísimo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado prepararlo para ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje al corazón del chismorreo turco. Antes de despedirme, quiero pedirles un último favorcito: déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta situación. ¿Creen que Demet hace bien en no volver a trabajar con Khan? ¿O creen que debería dejar atrás el pasado y aprovechar las oportunidades profesionales que se le presenten? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y que el chisme los acompañe. Ahora bien, agárrense sus sombreros porque la cosa no termina aquí. El castigo de Demet no es solo un portazo a futuras colaboraciones, es un statement, una declaración de principios que resuena en la industria turca y más allá. Es un mensaje para Khan, sí, pero también para todos aquellos que creen que una mujer necesita la sombra de un hombre para brillar. Y es que, mis queridos chismosos, el mundo del espectáculo, y especialmente el turco, no está exento de machismo. Las actrices muchas veces son encasilladas en roles específicos, juzgadas por su apariencia y relegadas a papeles secundarios que no les permiten explotar todo su potencial. Demet, con su talento y carisma, ha logrado romper con muchos de estos estereotipos, pero la lucha continúa. Por eso su negativa a volver a trabajar con Khan tiene aún más peso. Es un acto de rebeldía, una forma de decir basta a una industria que en ocasiones puede ser muy injusta con las mujeres. Es un ejemplo para otras actrices que se sienten presionadas a aceptar proyectos que no les convencen solo por mantener su imagen pública o por no desagradar a los hombres poderosos de la industria. Y no nos engañemos, la presión mediática y de los fans es enorme.
Los seguidores de Erkencikus siguen soñando con una reconciliación entre Demet y Can, tanto en la vida real como en la pantalla. Las redes sociales se inundan de mensajes pidiendo a los actores que vuelvan a trabajar juntos, argumentando que su química es inigualable y que harían felices a millones de personas. Pero, ¿a qué precio? ¿A costa de sacrificar la propia felicidad y los propios principios? Demet parece tenerlo claro, prefiere seguir su propio camino, aunque eso signifique decepcionar a algunos fans. Prefiere apostar por proyectos que la ilusionen y que le permitan crecer como actriz, aunque eso signifique renunciar a la seguridad y al éxito garantizado que podría suponer una nueva colaboración con Can. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, la evolución de las carreras de ambos actores. Mientras que Can ha apostado por internacionalizar su carrera, protagonizando series en Italia y tratando de conquistar el mercado europeo, Demet se ha centrado en consolidar su posición en Turquía, participando en proyectos variados que demuestran su versatilidad como actriz. Esta diferente estrategia profesional también podría ser un factor determinante en la decisión de Demet. Quizás sienta que sus caminos se han separado demasiado, y que ya no tienen los mismos intereses ni las mismas ambiciones. Quizás considere que una nueva colaboración con Can podría ser un paso atrás en su carrera, en lugar de un avance. Además, no podemos olvidar que Demet está casada. Su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç ha sido un evento muy mediático en Turquía, y es probable que la actriz quiera proteger su relación y evitar cualquier rumor o especulación que pueda surgir de una nueva colaboración con su expareja. La prensa turca, siempre ávida de chismes y escándalos, podría aprovechar cualquier oportunidad para reavivar la llama del pasado y generar controversia en torno a la vida personal de Demet. Y quizás la actriz prefiere evitar este tipo de situaciones y centrarse en su presente y en su futuro junto a su marido. En definitiva, la decisión de Demet Özdemir de no volver a trabajar con Can Yaman es una mezcla compleja de factores personales y profesionales. Es una muestra de su fuerza, su independencia y su determinación. Es un mensaje para la industria turca y para todas las mujeres que luchan por hacerse valer en un mundo aún dominado por los hombres. Es un castigo, sí, pero no un castigo vengativo o rencoroso. Es un castigo constructivo, un castigo que busca reivindicar la dignidad y el talento de una mujer que se ha sabido labrar su propio camino en el mundo del espectáculo. Y ahora, mis queridos chismosos, les dejo con la pregunta del millón, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet ha hecho lo correcto? ¿O creen que debería dar una nueva oportunidad a Can y aprovechar el éxito que podría suponer una nueva colaboración? Déjenme sus comentarios y no se olviden de darle like y suscribirse para más salseo turco. Besos.